Ni hablar, O ni te hablar. imaginás como te imaginabas una jugada de fútbol, ¿no? En un relato futbolero, uno se imaginaba y se abría la gran burbuja en, en la mente de cómo picaba el delantero, cómo había sido el pase, o lo mismo en el automovilismo, cómo había sido un sobrepaso. Eso lo que se denomina magia, y eso es lo que tiene de distintivo y insuperable la radio, ¿no? Y Que los por conductores ejemplo, que disputan. el caso de, por ejemplo, Nica, la gente que va a la cancha y escucha la radio también, ¿viste? Mal. Que, o va al autódromo, como vos decías recién, y escucha la radio, porque aclara ahí si fue mano, si fue penal, qué cobró, si quién hizo el gol a veces, ¿viste? Como que vos decís, pensás, lo estás gritando que lo hizo Gabriel Ábalos y en realidad lo había hecho Luciano Cabral, en el caso de Independiente, y enseguida está el que ¿cómo? ¿Quién fue? ¿Cuánto falta? Que le preguntan al que está con el auricular en la oreja siempre, Sí, 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 ¿viste? sí. Y antes ahora es el auricular con el celular en la oreja, ¿no? En algunas canchas, ¿no? Y antes era la famosa radio chiquitita, la Espica, la radio de cancha que Claro. tenía una, una cobertura de cuero, era una radio a pilas, de 2 pilas chiquitas, una cobertura, una protección de una fundita de cuero, marrón en algunos casos, y vos lo veías la gente grande de la oreja izquierda o oreja derecha escuchando la radio, y la otra gente en la tribuna diciendo, ¿y quién lo hizo? O ¿de quién fue la falta? ¿No? Sí, me imagino llevándolo a lo local, en Gallegos, algún hombre en la cancha de Ferro, en la antigua cancha de Hispano, en la antigua cancha de Boxing Club, ahí con la radio, mirando un partido, no sé, del Argentino A, del Federal. Sí, tal cual, es así, es así. Eso indudablemente no ha cambiado un poco, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Crear esa pasión y esa magia, ¿no? Ya estamos en vivo por streaming también, les aviso, para quienes quieran compartir con nosotros, comentar. Hoy es el día de la radio y por eso estamos hablando tanto de radio. A ver, un ratito, aprovechando que ya nos pusimos en stream, después de escuchar unos temas y demás, vamos a compartir las noticias, las principales noticias, porque también estamos para eso. No somos aspirantes a muñeco mateico nosotros, sino que vinimos hacer ambas Claro. cosas, el festival, pero también las noticias, obviamente. Ujú. Mirá lo que nos decía Cari, nos comentaba que su papá, don Carlos, cada vez que iba a la cancha, iba con su radio portátil, ¿Viste? y los veía en las tribunas del Hispano o de Ferro, ¿no? Sí, Siempre con su radio. yo tengo una postal quizá Claro. más fresca, que es cuando Cruz jugaba el Argentino B, que la cancha de Ferro explotaba y escuchando por radio. Tus primeros pasos en la radio, tengo entendido también en aquellas épocas. Sí, exacto. Estábamos hablando de FM Magna con Beto Barría, un programa que hicimos con muchas transmisiones después en el tiempo, que se llamaba No te vayas campeón. Sí, Bueno, yo fui Eh, parte, ¿eh? bueno. Relatamos después la campaña de Boca Río Gallegos, muchos años también. sí, exacto, sí, sí, Yo lo sí, sí, escuchaba, ¿eh? tal cual. Yo lo escuchaba. Le mandamos un saludo a Empezamos, ¿no? Mati Triviño en caso de que estuviera, que también él de alguna manera se inspiró en nosotros, lamentablemente, para hacer su carrera de periodista deportivo también. Bueno, un saludo grande a Matías si nos estuviera escuchando. Sí. Y bueno, todo lo que decimos, ¿no? Siempre se dice de la magia de lo que genera la radio, ¿no? Que por más tecnología que venga, por más cuestiones, siempre va a haber un operador, siempre va a haber un locutor, y el medio puede cambiar en cuanto a la forma de llegar, pero lo esencial va a estar, siempre va a haber un operador y siempre va a haber un conductor, un co-conductor, ¿no? Exactamente, saludo para Cari nuevamente, nuestra compañera que tenemos el honor de que trabaje con nosotros y que es una referencia ineludible. ¿Quién es? Le mandamos un saludo a Jorge que nos dejó Ajá, en la no veía carrera. porque vos me estabas señalando algo, pero yo no lo veía porque estoy de costado. Qué grande, Jorge. Ahí le mandamos un saludo que nos estaba escuchando mientras lleva gente, seguramente. Jorge, me enteré de una tuya
muy buena, Te mando un abrazo grande y tenemos que hablar de golf. Tenemos un especialista en golf, así que te vamos a convocar, para que nos enseñe a hacer un swing o algo. Y gracias por estar, Jorge ¿Andan con querido. esa? ¿Cómo? ¿Están con ese deporte, banda? ¿Están con ese deporte? Y nos vamos a meter en ese deporte, ¿viste? Estamos Acá llegando ayer pasé caminando con Sandro por un hotel conocido que tiene o tenía una cancha de golf ¿Sí? y ahí surgió una charla que derivó en que Jorge, que es un crack, que es el padre de Sandro, eh, Ah, tiene una experiencia y que cada tanto se tira unos swings a lo Carlitos Tevez o a lo Pato Cabrera, así que nada, toma. Así que vamos a multifacético, hace de todo, una locura. Así que vamos a armar el equipo de Nuevo Día de golf. Claro, Nica. ¿viste cómo se llama? Caddy, el que va con los palos. Claro, Cádiz el que va con los palos, el que le lleva los elementos al golfista. Avisen si necesitan una persona, es un Caddy, y bueno, ahí vamos. Dale, nos encontramos en el penthouse, Nos encontramos en el clubhouse ahí, Claro. después de ahí salimos a recorrer. ¿Te parece Eh, que escuchemos algo de lo de anoche? Sí, la voz de Susana Sumer, dice Marco Nahuelguer, el Vasco Aris Navarreta, los mensajes para el hombre de campo, los partidos de fútbol. La radio fue fundamental en la comunicación en la Patagonia, dice, así que nos manda un saludo también y le mandamos un abrazo grande al amigo ahí que siempre está presente. Vamos a compartir, yo creo que DeLorean Project podríamos pasar. Bancamos un toque que acá rellena Sandro mientras yo busco para compartir en el streaming y Brian dispondrá de... Si querés, Brian, tomá la parte del streaming que vamos a compartir ahora y ponerle ese audio que va a salir joya, porque DeLorean Project ayer fue una maravilla. Ahora lo vamos a poner. Fue una tremenda presentación en donde nos llamó mucho la atención que había muchos japoneses bailando, cantando muy contentos, asiáticos, vamos Sí. a decir, para no calificarlo. Fue un momento particular porque había mucho público, o bastante público internacional, y había una banda de cumbia sonando y como que claramente no lo estaban, o no entendían demasiado, y cuando subió DeLorean Project, que hace éxitos universales, se sintieron parte y se vinieron un lote de extranjeros hacia adelante a agitar los temas que tocaron. Y los colegas que están acá en estas cabinas, en donde estamos en este momento, que es enfrente del anfiteatro, los colegas estaban muy sorprendidos, los veían por primera vez y supieron aprovechar bien el escenario, porque no solo era la música, sino que también ponían lindas proyecciones atrás, la iluminación era muy llamativa, y es todo por este rock por ahí, un poco glam por momentos, que le viene re bien. Así que yo no tengo recuerdo si lo había visto alguna vez en Gallegos, pero la verdad que con este escenario se defendieron muy bien. Así que... Claro, encima recordamos que habían quedado con ganas de presentarse en Río Gallegos porque eran los teloneros o la previa de qué personaje, número que se terminó suspendiendo en el último festival, así que se habían quedado con las ganas, pero ayer se la sacaron y el público los correspondió. Exactamente. Y por otro lado también hubo una banda la que hizo la apertura. Nosotros ayer en la mañana hicimos un repaso y dijimos que la banda Ni Nos Vimos, se llama así, una banda de grunge del Calafate, iba a abrir tipo 6 por ahí. Y bueno, abrieron los chicos. Y la verdad que se defendieron muy bien, era una cantante, eran bastante, tendrían 16 años, y la verdad que sonó muy bien, la mayoría estaba muy conforme y es difícil abrir un festival en donde se convoca mucha gente y que por ahí en ese horario no hay tanta gente. A pesar de eso se defendieron muy bien, así que búsquenlo, Ni Nos Vimos, muy bueno. Son las 11:53, casi en el mediodía de este jueves. Nica, te mandamos un abrazo grande, amigo. Un placer charlar contigo siempre. Vamos a escuchar DeLorean Project en la mañana de mediodía ya, de este jueves 13 de febrero. Ayer se presentaron en este mismo lugar y la rompieron en el escenario del anfiteatro. DeLorean Project.
future dances like she's never danced before. Baby, baby, when her eyes look like on eternity, it's a place much never seen. It's a hard complex of mystery, that's a thick and holy. You work on your life, but moment in time, we can come on, pass you by. It's a push of the world.